y diputadas de la República siempre necesitamos pues estar no solo compartiendo con ustedes como periodistas, sino con la audiencia también de este canal. Diputada, para entrar en materia, con respecto a este veto sobre su proyecto de los allanamientos a toda hora, a todo momento, incluso feriados, ¿cómo toma usted este veto del presidente Chávez, para empezar? Bueno, a mí me da mucha pena que se haya vetado este proyecto tan importante, primero porque es un proyecto tan sencillo, de un único artículo, de un cambio de una franja de horario de oficina, que lo habíamos hablado ya en otras ocasiones. Solo Costa Rica, o sea, es de los pocos países en el mundo que tiene horario de oficina en sus allanamientos, y cuando hablo de horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Así que nosotros lo que hicimos con este proyecto, a ver, el crimen organizado y la delincuencia van cambiando, van variando, y hemos visto hoy más necesario que nunca reformas al Código Procesal Penal, y esta reforma podría ser un instrumento valiosísimo para el Ministerio Público y el OIJ. Lo construimos en agosto del año pasado, lo presentamos en esta Asamblea Legislativa gracias al Colegio de Abogados y Abogadas y también al mismo organismo de investigación judicial que nos ayudó siempre en una buena asesoría para presentar un muy buen texto. Insisto, un texto muy sencillo. Entonces lamento muchísimo que hoy el presidente de la República haya generado, y no es cualquier veto, Javier, es un veto constitucional, porque no es el veto ejecutivo que ha llegado a esta Asamblea Legislativa, el cual estamos acostumbrados a resellar, por ejemplo. Este tema de resellos ha sido una práctica a lo largo de los últimos 40 años en distintas administraciones. El presidente Chávez no es el único que ha vetado proyectos, pero los vetos tienen que tener una consistencia también dentro de las urgencias del país, y este proyecto es urgente. El constitucional tiene un procedimiento completamente diferente, tiene que ser convocado, en este caso estamos en sesiones extraordinarias, así que el proyecto debe ser convocado. Nosotros acogeríamos y analizaríamos las observaciones del mismo veto. Es un veto que se justifica en 16 páginas, donde en realidad las páginas más valiosas donde él adjudica el error están entre sus 8 primeras páginas. Entonces yo siempre he estado en la disposición plena y absoluta de poder negociar y no llegar a generar una polarización en este entorno, sino llegar y hablar y poder hacer los cambios que se requieran. Insisto, no son de fondo, son realmente de forma. El proyecto presentado inicialmente no contenía esos cambios. La Comisión de Jurídicos, porque este proyecto llevó su debido proceso, que fue en ordinarias de principios de este año, empezaron a tratar el proyecto, el cual tramitaron de forma muy rápida y generaron unos cambios al texto, sosteniendo siempre la eliminación del horario de oficina, conteniendo el todos los días, incluyendo feriados, y lo más importante de esto, Javier, la garantía procesal penal, que es la orden de allanamiento. A nosotros constitucionalmente, por un tema de inviolabilidad del domicilio, si no hay una orden de allanamiento y si no hay un juez que acompañe el allanamiento, los allanamientos no se deben dar, no se pueden dar. Entonces, acá nosotros tuvimos que sostener eso, la inviolabilidad del domicilio por medio de la garantía procesal y el acompañamiento de un juez, de lunes a domingo, las 24 horas. Así quedó. Entonces, si el presidente realmente está interesado en convocar este proyecto, que es de urgencia para el país, porque estamos viendo hoy casos, de hecho hoy hubo un allanamiento en horas de la mañana, a las 6 de la mañana, que se puedan dar. El crimen no descansa, Javier. El crimen está acechando hoy las puertas de todas las familias costarricenses, y las personas decentes, honestas, deben dormir tranquilas. El crimen organizado no. Entonces, la convocatoria de este veto debe darse. Después de ahí pasamos a la Comisión de Jurídicos, porque tendría orden de prioridad. Entonces pasa a ser prioridad 1 de la Comisión de Jurídicos. Se analizan esos cambios, se analizan las sugerencias, vuelve a plenario legislativo, probablemente con un nuevo dictamen,
asumiendo esos compromisos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de esa corrección o de ese análisis, y pasaría a este plenario a votarlo. Y después de ahí pasa a la Sala Constitucional para que sea la misma Sala Constitucional la que defina si es ley de la República o no. En esto nos vamos a llevar mínimo 3 meses y ya tenemos 2 meses y medio de extraordinarias. O sea, va a ser una ley que se está trazando gracias, número 1, a ese veto que no tiene tal justificación porque la ley tal cual podría aplicarse como está. 2, por la irresponsabilidad del señor presidente de llegar y no entender que se debe convocar de forma urgente. Y 3, de seguir alcahueteando a los y las criminales que rodean las calles de los y las costarricenses. Ayer yo se lo solicité al presidente, él es papá. Hoy están matando hijos en nuestras calles. Tiene que ponerse la mano en el corazón. Diputada, y con respecto a eso vamos a ir aclarando esos mitos. Sí. Sí, siempre se va a poder utilizar solo con la orden de un juez, ¿verdad? Para hacer esos allanamientos. Absolutamente. En todo el mundo, solo con una orden de allanamiento, en todo el mundo, en todos los países del mundo, la única forma de generar un allanamiento es por medio de una orden de allanamiento firmada por un juez. Y los allanamientos deben estar acompañados por un juez. ¿Qué dice el artículo 193 del Código Procesal Penal, que es el que va a cambiar? Sí, el artículo lo que dice es prácticamente que cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado, en sus dependencias, casa de negocio u oficina, el allanamiento y registro será realizado personalmente por un juez y deberá iniciarlo ahí está el cambio que nosotros hicimos, entre las 6 y las 18 horas del día. Esa fue la eliminación que generamos nosotros, entre las 6 y las 18 horas del día. Para modificarlo podrá realizarse a cualquier hora y día de la semana, incluyendo días feriados. A partir de ahí, la modificación del artículo queda exactamente igual, que podrá proceder a cualquier hora cuando el morador o su representante consienta en los casos sumamente graves urgentes, deberá dejarse constancia de la situación de urgencia. Ahí es donde yo hablo de la garantía procesal. El único cambio fue eso. Ahí ellos hablan sobre un error de redacción, Entonces, convoca el proyecto y nosotros analizamos ese error de redacción. Toda y cada una de las modificaciones que la Comisión de Jurídicos hizo fue debido a las sugerencias y criterios del OIJ y el Ministerio Público. ¿Qué opinas sobre las palabras del presidente Rodrigo Chávez, que no le va a dar instrumentos a el OIJ y la Fiscalía para hacer esto? Es que yo creo que aparte de eso, la frase que utiliza es bastante maliciosa, porque no darle instrumentos al animal ponzoñoso, el animal ponzoñoso son los delincuentes y el crimen organizado de este país, no es ni el Ministerio Público ni el OIJ. De hecho, el OIJ hoy está siendo la institución mejor evaluada del país, así que a mí me parece que quisiera entender que más bien se equivocó a la hora de generar esa analogía. El único animal ponzoñoso en este país es el crimen organizado. Diputada, y para aclararlo también, en este momento se puede hacer allanamientos, ¿sí?, a toda hora, es decir, pero tienen que justificarlo. Los que están fuera de esa franja de horario de oficina se deben justificar siempre. Lo que pasa, Javier, es que esos son los que apelan, los delincuentes, esos son los que apelan porque se van a que la orden de allanamiento no tiene la suficiente justificación u objetivo e invalidan pruebas valiosísimas. Imagínese usted que hoy el crimen organizado en las noches limpia una casa que podría ser allanada a las 6 de la mañana. Entonces, terminan llegando muy tarde para esos allanamientos y cuando llegan, terminan siendo apelados por los delincuentes y se traen todas las pruebas abajo. Máxime en un momento de crisis de inseguridad. Absoluta, donde tenemos más de 3.000 homicidios en estos 3 años que llevamos de gobierno. 3.000 homicidios. Estas son armas bastante valiosas. Insisto, el mundo gira y Costa Rica debe girar basado en este tema específico del levantamiento de una odiosa franja de horario de oficina. ¿Qué le pide? ¿Que lo convoque lo más pronto posible? Por favor, eso es lo único que le pedimos. Convoca el proyecto y aquí va a ser analizado. Ya, por ende, vamos a tener un trámite más largo que el que se pudo haber dado con un veto parcial.
porque si el presidente realmente hubiera estado interesado en generar ese error de redacción, genera un veto parcial y aquí lo arreglamos rápido, se analiza rápido, no un veto constitucional que va a tener 3 años. Ahora, a mí me parece curiosísimo el miedo que se tiene después de este veto, sale un día después de los allanamientos que se dieron a los presuntos casos de corrupción del gobierno. Y aparte de eso, se justifica que hoy los allanamientos deberían ser para tráfico de drogas. ¿Y qué va a pasar con los otros delitos? Entonces nada más vamos a tener allanamientos para tráfico de drogas. Eso dice el veto. Entonces, bueno, el presidente debe convocar este proyecto si realmente está interesado en seguir con la agenda de seguridad de este país. No puede ser tan contradictorio. Gracias, diputada. No, gracias a ustedes. Estamos dándole seguimiento. Bien, estábamos hablando con la diputada Montserrat Ruiz de Liberación Nacional, hablando sobre el tema del veto de los allanamientos a toda hora, a todo momento. Bien, ese fue un reporte de Javier Paniagua para Noticias Televisión. Continuamos, compañeros, con más.